Busquen en la palabra del Señor en el libro de Génesis, en el capítulo 3, el versículo 4. El libro de Génesis, capítulo 3, versículo 4. La palabra del Señor habla sobre el poner oído, escuchar la voz del enemigo cuando no es necesario, cuando nosotros tenemos solo a quien poner oído y escuchar su palabra. Amada lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice así: entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó del fruto, comió, y dio también a su marido, el cual comió con ella. Vamos, tomen asiento. Hermanos, la palabra del Señor en el libro de Génesis, capítulo 3, nos habla sobre Eva, particularmente sobre Eva, y en estos versículos hace referencia a Eva. Y en el versículo 2 del libro del 3 de Génesis, capítulo 3, versículo 2 de Génesis, habla sobre una conversación particular que tuvo Eva con la serpiente. Y en particular el versículo 1, cuando la serpiente le dice: con que Dios os ha dicho, no comáis todo árbol del huerto. Y la mujer le respondió: del fruto del árbol del huerto podemos comer, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del árbol de que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis. Y esto, hermano, trae a nuestra vida algo bien particular, porque yo quiero hacer mención al Espíritu Santo. En este caso puntual, Dios estaba recién puesto en la vida de Adán y Eva, estaban recién formados, y Dios le había dado para que ellos sean y señoreen sobre todas las cosas, sobre el bien y el mal. Les dijo: de todo pueden comer, eso le dijo Dios, de todo pueden comer, solo del árbol del bien y del mal, de la sabiduría y el conocimiento no van a comer, ese árbol no van a comer, pero de todo lo demás pueden comer. Y es como si usted le dice al hijo: puede entrar al refrigerador, puede comer todo lo que quiera, pero el helado del papá no lo va a comer. Y le deja el helado al papá ahí y no lo va a comer. Pero todo lo demás, saquen lo que quieran, coman lo que quieran. Pero la serpiente es astuta, y la serpiente es el diablo. Y el diablo siempre va a ir al oído de la persona, el diablo y la hueste enemiga va a ir al oído de la persona a preguntar, a tratar de indagar qué Dios está haciendo con usted. ¿Qué quiere Dios? ¿Qué trato hizo Dios con su vida? ¿Cuál fue el compromiso que hizo usted con su vida y con Dios en particular? ¿Sabe por qué? Porque el diablo no lo sabe. ¿Por qué no lo sabe? Porque Él no es omnipresente, no es omnisciente. Él no está en todo lugar. Entonces Él se acerca a la persona y nosotros con nuestra boca le contamos nuestra vida. A veces es como de estar cerca del enemigo y contarle todos nuestros problemas, y el diablo viene contra nuestros problemas y nos dice: sí, es verdad, tú estás con jaqueca y esa jaqueca te sigue y te va a seguir por siempre. Pero ¿cómo supo el diablo que teníamos jaqueca si es algo interno propio nuestro, no puede estar en nuestro interior? Es porque de nuestra boca nosotros reflejamos y decimos: sigo con jaqueca, ando con jaqueca, vivo con jaqueca. Te doy un ejemplo de la jaqueca. Cuando la persona está en el pecado, hay una revelación de Dios y el pecado, cuando hay algo oculto. Y cuando nosotros confesamos sus pecados con nuestra boca y empezamos a contar nuestros pecados, el diablo viene a nuestra vida: Dios no te va a perdonar, Dios no te va a perdonar, y Dios no va a perdonar tu vida, te vas a ir al infierno, apártate, aléjate de Dios. Y así pasa con mucha gente en la vida del cristiano. Y el primer ejemplo es Eva. Cuando Dios le habla a ellos dos,
La serpiente le va y le dice, ¿acaso no pueden comer de ningún árbol que está en el huerto? Y Eva le da la respuesta. Le dice, no, solo de ese árbol. De todo lo demás vamos a poder comer. Pero llega con una pregunta el diablo. No es que él sabía, sino llega preguntando, ¿acaso tú puedes hacer esto? ¿Acaso tú puedes hacer lo otro? Y él dice, no, yo puedo hacer esta cosa. Pero ¿y si lo hiciere? ¿Y qué pasaría si lo hace? ¿Por qué te lo restringe? Y a veces la mayoría de las cosas que nosotros vivimos en el Evangelio, hermano, solo es por obediencia y es obediencia a Dios. Por eso el Señor nos refleja tanto como oveja, porque la oveja no anda a balidos ni gritando lo que le mandan a hacer o lo que tiene que hacer, sino hace lo que tiene que hacer. ¿Qué tiene que hacer? Caminar, comer, ser pastoreada y seguir adelante. Pero no anda murmurando de lo que tiene que hacer. Muchas veces nosotros como cristianos en la vida normal le damos cabida al diablo. La cabida, hermano, es un espacio para que entre en nuestros corazones. Cuando nosotros le damos un lugar para que podamos conversar con él. Y en la vida de los cristianos, hermano, la mayor parte de la conversación que se lleva es con el enemigo. A él primeramente le contamos nuestros problemas, le decimos, empezamos a hablar de nuestros problemas, empezamos a decir este trabajo que es injusto, me está pasando problemas. En vez de ir a la presencia del Señor y entregarle el problema al Señor, alegamos contra nuestra vida y desde nuestra boca declaramos todos nuestros problemas y después viene el enemigo a nuestra vida. Cuando vamos a la casa de un hermano, vienen a nuestra casa y nos traen problemas y ponemos oídos y escuchamos. Hermano, y eso atormenta nuestros corazones porque nosotros le damos lugar al enemigo. Si nosotros fuéramos capaces en nuestra vida cristiana de entender cuándo estamos trabajando con el Señor y cuándo es el enemigo, nosotros tendríamos discernimiento de espíritu y comprenderíamos cuándo viene la palabra directamente de Dios, cuándo Dios quiere hablar a nuestra vida, cuando Dios nos dice tu hijo va a ser sano. Y nosotros decimos, pero quizás no lo es. Quizás se equivocaron los médicos, porque así pasa. Y le empezamos a dar cabida al diablo. El diablo pone eso en nuestros corazones. Porque nosotros sabemos que Dios hace el milagro cuando todos se equivocaron y oramos todos juntos. Y el Señor hizo una obra. Y empezamos a decir, Señor obró, el Señor ha hecho milagro. Y se juntan todos y después dicen, no, quizás no era tan así, no era tanta la enfermedad. Y en nuestro corazón empieza a entrar la duda. Y cuando entra la duda, mengua la fe. Porque empezamos a decir, quizás no era de Dios. Pero normalmente, hermanos, dice la palabra del Señor, si todos se ponen de acuerdo aquí en la tierra, en mi nombre, yo voy a hacer. Pero nosotros los hijos del Señor tenemos que tener cuidado. ¿A quién le vamos a contar el problema? ¿A quién le vamos a contar lo que Dios nos quiere decir? Aquí le vamos a contar lo que Dios ya nos ha dicho. Porque el Señor a alguno le dice, Señor, yo te voy a usar grandemente. No sé si le ha pasado a alguno, dice, Dios te va a usar grandemente. Y viene un profeta y le dice, Dios te va a usar, prepárate, ayuna y hora. Y vamos y le contamos a los demás, Dios me va a usar, Dios me va a usar. Y empezamos a contar y a hacer alarde de eso. Y cuando viene el problema de dificultades, y la gente dice, ay, Dios no te iba a usar. Y la gente nos dice, y Dios no te iba a usar. Le pasa a los hermanos que tienen cargo de repente y van pasando dificultades y tú no eres diácono. Porque la gente escucha. Y el diablo también sabe y conoce nuestras debilidades porque nosotros le entregamos nuestras debilidades. Hermanos amados, Dios a nosotros, dice la palabra del Señor, que no nos va a tentar. Porque vamos a ser tentados bajo nuestra propia concupiscencia, nuestros deseos. Nuestras ganas de hacer el mal, nuestra carne, esa es la concupiscencia. Por eso cuando vienen, no sé, mucha gente y queremos hacer nuestros deseos carnales lo más profundo, queremos hacer que ojalá grandes fiestas en nuestra vida y no queremos estar en la presencia del Señor, porque nuestro corazón está completo y está lleno. ¿Para qué va a ir a la iglesia? ¿Quién le pone eso en el oído del cristiano? Solo el enemigo. ¿Para qué va a ir al culto si hoy día estamos bien? ¿Para qué te va a levantar en la mañana, ir a la oración,
si estás bien, si estás descansando tranquilo, estás tapado, si te levantas va a haber fuego, vas a poder tomar desayuno tranquilo. ¿Para quién te vas a levantar? Hermano, hace muchos años atrás vino una serpiente a dos hombres y una mujer, a un hombre y una mujer, perdón, que lo tenían todo, que todo estaba debajo de sus pies, y solo por murmurar lo que Dios había hecho con ellos, ellos cayeron en la tentación. ¿Fue Dios que los tentó? En ningún caso. Dios le había dado todo. Todo lo que estaba bajo sus pies, el Señor se lo había entregado para que ellos se hagan señores. Pero una vez que ellos escucharon al enemigo, tuvieron temor, dice la palabra del Señor. ¿Por qué tenían temor del Creador, del que le había dado la vida, del que le había dado todo para que puedan vivir, vivir? ¿Por qué? Porque el diablo había puesto en sus corazones humanos ya, hermanos, el pecado de haber deshonrado al Señor, el pecado de haber equivocado del Señor, haber no hecho caso a Dios, la obediencia al Señor. Y le dijo el diablo a ellos: ustedes están desnudos. Ellos no sabían de la desnudez. Ellos andaban por el campo sin saber de la desnudez. Y vino el diablo y le dijo: ustedes están desnudos. Entonces cuando vino Dios les pregunta: ¿a dónde están? Ustedes saben que Dios sabía dónde estaban porque Él los dejó en un huerto. Él tenía quizás como una señal, sabía dónde estaban. Dios sabe dónde estamos siempre, pero le preguntó: ¿dónde estás? ¿Dónde estás tú, Adán? Le preguntó. Y Adán se había escondido junto a Eva. Y cuando fueron tanto el clamor que el Señor dijo: ¿dónde estás? Y ellos salieron: Señor, nos escondimos porque tuvimos miedo. ¿De qué tuvieron miedo? Si el Señor le había dado todo. Hermano, la tentación, el pecado que vino el diablo a su vida. Dice: tuvimos miedo y nos avergonzamos. Estábamos desnudos y nos cubrimos. Pero el Señor nunca le había enseñado sobre la desnudez. Pero el diablo vino y le enseñó sobre la desnudez. Y Dios les pregunta: ¿quién les hizo eso? Hermanos amados. Y Dios se apartó. Y de ahí le dejó una sentencia a ellos. Ahora, ¿por qué yo les cuento esto? Porque muchas veces nosotros como cristianos hijos del Señor vamos a vivir mejor nuestra vida si nosotros cerramos el oído a escuchar cosas que no son del Señor. Si cerramos nuestra boca cuando vengan las dificultades y solo le presentamos nuestros problemas, ¿realmente a quién va a solucionar el problema? Si usted está enfermo, no va a ir donde el mecánico a contarle la enfermedad, porque ahí va cuando se le echa a perder el auto. Pero si usted está enfermo, va a ir donde un médico para que le sane su enfermedad y le ayude. Si es cristiano, va a caer a la casa del Señor y le va a decir: Señor, estoy enfermo. Pero no va a ir donde cualquier persona a contarle: estoy enfermo. Porque ahí va a venir el diablo a su vida y le va a decir: ¿por qué está enfermo si eres hijo del Señor? Hermanos amados, por eso, hermanos, nosotros tenemos que estar confiados en el Señor. Porque el diablo puede usar la Biblia, y lo vimos en los estudios anteriores, usa la Biblia para acongojarnos, para sacar un texto fuera del contexto, y nos trae a nosotros un mensaje que dice: ¿por qué si tú eres un hijo del Señor estás desamparado? Pero es necesario también que nosotros a veces seamos probados y nosotros pasemos algún tipo de dificultades, pero dice el Señor que todas nuestras cargas debemos entregárselas al Señor. Cualquiera sea nuestras cargas, debemos entregárselas al Señor siempre. En nuestra vida normal, entregarle nuestras cargas al Señor. Él sabrá qué hacer con nuestras cargas. Él sabrá si nosotros podemos sobrellevarla o no. Y si podemos sobrellevarla, Él la dejará hasta que termine ese proceso en nuestra vida y después nosotros tendremos victoria. Puede ser una enfermedad, puede ser una dificultad, puede ser un problema. El Señor va a saber, pero constantemente nosotros debemos, como dice la palabra, la Biblia,
vivir felices, dar gracias en todo, estar siempre gozosos, estar felices, dar gracias en todo. Porque esa es la voluntad de Dios para con nosotros, Jesús. Pero también dice orar sin cesar. Orar sin cesar, ¿a quién? Al Padre, al Señor, por medio del Espíritu Santo, a través de Jesús, para que llegue nuestra oración a nuestro Padre. ¿Por qué el Espíritu Santo, hermano? Porque el Espíritu Santo trae fe a nuestro corazón, trae convencimiento a nuestro corazón, trae el convencimiento de pecado, trae justicia, trae juicio. El pecado, cuando se revela en nuestro corazón a través del Espíritu Santo, nosotros sabemos y entendemos que cometemos pecado. Y ahí recién llegamos a los pies de Jesús y le decimos: Jesús, perdóname. Y viene Dios y nos perdona. A veces decimos: el Señor no me perdona esta que hice es grande. Y a veces nos equivocamos y somos cristianos. Y a veces decimos: el Señor no va a perdonar, pero el Señor ya derramó la sangre en el cruz de Calvario por su Hijo, Jesús. Y el Señor, ¿sabe qué? Sabe que no íbamos a equivocar. Y nosotros pensamos que el Señor sabe que no nos equivocamos. Sí, el Señor sabe que nos equivocamos. Que quedamos desamoríos con Él, que a veces estamos enamorados completamente de Él y no dejamos de estar nunca de cerca de Él. Pero hay momentos que lo rechazamos y preferimos estar con muchas otras personas antes de estar en la presencia del Señor. Porque valimos la presencia de los demás más que la presencia de nuestro Señor. A veces preferimos estar en otros lugares, aprovechar del sol del Señor, el calor del día, a estar un momento en la casa del Señor. ¿Sabe por qué pasa eso en nuestra vida? Porque nosotros le damos lugar al diablo. Muchos me han dicho, y yo he escuchado la voz del enemigo. Y usted dirá: ¿cómo el pastor escucha la voz del enemigo? Sí, se puede escuchar. Cuando me dice: ¿sabe qué, pastor? Hoy día no fue al culto porque había mucho calor. Ahí está el enemigo. Porque cuando hay frío también hay que estar en el culto. Porque hay que estar los hermanos juntos en armonía, porque hay uno que otro está pasando necesidad y tenemos que estar de acuerdo en oración. Porque hay algunos que están tristes y hay que hacer oración. Porque hay algunos que están pasando dificultades y tenemos que estar más unidos que siempre. Porque si hacemos anarquía y nos vamos solos a nuestra casa, perdemos la comunión con nuestros hermanos, perdemos la fe con el Señor, perdemos la humildad de ser pastoreados, perdemos la humildad, la paciencia, perdemos la obediencia de estar en la casa del Señor como nos mandó el Señor. Y nos volvemos hijos aparte del Señor. Por eso el Señor nos mandó a congregarnos después del libro de Hechos, estén juntos. Cuando iban a recibir el Espíritu Santo, dice la palabra del Señor que los mandó y se juntaron en una casa en Jerusalén y empezaron a estar juntos. Amén, sí, Señor. Estaban juntos, por eso el Señor nos mandó a estar juntos, hermanos, orando al Señor, pidiendo al Señor unánime juntos. Solo nosotros no lo vamos a lograr. Así es. Solo no lo vamos a poder hacer. Porque va a venir la dificultad, el problema, vamos a poner oído y caeremos. Muchos se aíslan del Evangelio y creen poder hacerlo todo. Pero muchas veces aquí mismo en la casa del Señor escuchamos la voz del enemigo. Prefiero estar en otro lugar. Ese hombre, esa mujer, quiero estar con ella. No quiero estar con ustedes. Una vez me dijo una hermana que no está: pastor, llevo mucho tiempo en el Evangelio y me voy con mi familia. Yo dije: está bien, pero tráigalo a los caminos. No, ellos no quieren estar en los caminos. Me voy con ellos. Y se fue con ellos y ya están perdidos. Todos ellos juntos. ¿Era Dios que le hablaba a su corazón o era la familia? A veces, hermanos, nosotros irnos con nuestra familia quizás es lindo, es romántico, es bonito, porque vamos a estar gozosos. Pero la primera dificultad, la familia se quebranta. La familia no es perfecta. No está el amor completo del Señor dentro de la familia. Nosotros, los hijos del Señor, complementamos, hacemos un soporte para la familia. Nosotros hacemos un soporte para nuestra familia, porque hay templanza, hay mansedumbre. Cuando viene la dificultad, nosotros podemos orar por esa familia. Por eso es tan importante que dentro de la casa del Señor haya gente de la familia,
Dice, si la esposa es cristiana y el esposo no lo es, la esposa bendice al esposo. Si el esposo es cristiano y la esposa no lo es, el esposo bendice la familia aunque ellos no lo sean. Pero dice, sean constantes para que cuando llegue el día, todos lleguen a la casa del Señor. ¿Eso qué lo decía? Lo decía Pablo. Porque tenía innumerables mujeres que seguían al Señor sin sus esposos. Y ahí viceversa, hombres que seguían al Señor sin su esposa. Decían, no se aparten de ellos, no se separen, no terminen divorciados, sino oren al Señor constantemente por ellos para que se reencuentren con el Señor. Eso no lo digo yo hoy día, lo decía Pablo hace 2000 años atrás. Por eso, hermano, es tan importante que nosotros seamos constantes en la casa del Señor. Si están los dos en la casa del Señor, sean constantes cada día de estar en la casa del Señor, buscando del Señor. Porque si ustedes del matrimonio son constantes en la casa del Señor, sus hijos un día van a ser constantes en la casa del Señor. Pero si hay inconstancia en nuestra vida, así va a ser nuestra vida normal. Si una persona aprende a sus hijos a ser constantes en algo, van a ser constantes con sus esposas. En sus trabajos van a ser constantes. Van a perseverar con sus familias. Van a sembrar algo en su vida, la constancia. Los procesos. Tan importante, hermano, los procesos en nuestra vida. Muchas veces viene el diablo en nuestra vida. ¿Y para qué sigues este proceso tan largo que estás llevando a cabo? Y el Señor nos hace pasar procesos largos en nuestra vida. Pero si nosotros llegamos al término del proceso hay un resultado. Sí, y nosotros tenemos que enseñar a nuestros hijos, a nuestra familia, a que tengan que vivir procesos. Cuando termine ese proceso va a venir otro. Pero cada día vamos a ir en victoria tras victoria y vamos a permanecer fieles hasta el fin, hasta la muerte, cuando Cristo venga. Hermano Eva podía haberlo tenido todo. Pero hizo oído al enemigo. Y le contó lo que Dios le había hecho, lo que Dios había dicho, lo que Dios quería hacer con ella. Ahora Dios quiere hacer algo grande con nosotros. Siempre lo hemos dicho acá. Dios quiere hacer algo con nosotros. Hemos orado al Señor grandemente todas las veces cuando podemos oramos al Señor. Porque Dios quiere hacer algo grande con nosotros. Pero está en nosotros a quién le vamos a poner el oído. Si no al enemigo que nos dice, ¿sabe qué? Hoy día es un día lindo. Podrían ir al río a pasarla bien o poder estar en el culto. Por eso, hermanos amados, nosotros como cristianos en la lucha constante contra el enemigo no es solo que vamos a estar aquí pelea y pelea, no, es constante con nosotros mismos y con lo que nos ofrece el mundo. Porque a veces lo que ofrece la iglesia cuando estamos bien no es tan lindo. ¿Sabes qué ofrece la iglesia? Paz, paciencia, benignidad, gozo, estar en la casa de Dios unánime juntos. ¿A quién le favorece estar en la iglesia en estos días? Al que está pobre, al que no tiene nada, al que está desamparado, al que está enfermo, al que está atribulado, al que está con problemas. A ese le favorece todos estos beneficios. Y el que está bien, el que está con salud, el que está con vida, el que lo tiene todo en la casa, el que lo espera un huevito revuelto para tomar desayuno. Es difícil para el Evangelio, porque está bien. A eso, hermano, vino el Señor también, a los débiles de espíritu, a los débiles de corazón, que aun estando bien, se alejan del Señor. Vamos a dar gracias al Señor. Amén. Por la palabra que ha sido predicada hoy y puede hacer cabida en nuestro corazón. A cada uno de los hermanos que han escuchado también a través de Facebook que están puestos, pero también a cada uno de mis hermanos que hoy día le he predicado. Hoy día he predicado como si estuviera la iglesia llena. ¿Sabe por qué hoy yo la siento llena de gente aquí? Y mi espíritu también se alienta cada día de la presencia del Señor. Vamos a orar a dar gracias al Señor por la palabra.